Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Te escuchamos con mucha atención, Shu. Gracias, estimado Eduardo. Pues empieza una semana muy interesante después de que subió mucho la temperatura al interior de Morena. Y es que, como recordarás, no solamente en la historia de Morena, sino si nos vamos un poco más atrás en la historia de los partidos de izquierda en nuestro país, su mayor reto siempre es la organización de procesos internos. Tú recordarás cuántas historias no narraste, estimado Eduardo, de pleitos al interior del PRD, donde el día de los procesos internos, pues hasta golpes había, se robaban las urnas, las quemaban. Y esto es porque a la izquierda le cuesta mucho trabajo poder sacar adelante procesos internos que, con legitimidad, con equidad y que le dé certeza a todos los militantes, es decir, no confían entre ellos. En los últimos años, pues el elemento de cohesión ha sido el presidente López Obrador. O sea, realmente que el presidente avale los resultados de una supuesta encuesta o de una encuesta real, pues hacen que la gente acepte los resultados, ¿no? De las encuestas. Pero conforme se va acercando el fin de su administración y conforme empezamos a entrar de lleno en la sucesión presidencial, pues es claro que los aspirantes esperan mecanismos con mayor certeza y que permita tener mayor claridad de cómo se va a definir la candidatura presidencial. El presidente hace 2 viernes convocó a los senadores de la República, recuerdas, antes de que fueran a pasar por encima de la oposición en la sede alterna del Senado para aprobar casi 20 minutos. Pero lo interesante es que convocó a quienes aspiran a suceder. Convocó a Marcelo Ebrard, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, que después de 2 años regresaba a Palacio Nacional, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y ahí con los senadores les pidió cerrar filas y les dijo que él esperaba que el proceso interno se definiera para junio, mediados de junio, contrario a lo que había venido diciendo el presidente nacional de Morena. Y es que en Morena, estimado Eduardo, no hay nada claro, ni en los estatutos, ni en ningún instrumento interno del partido, hay nada claro. Si tú revisas cómo es el proceso interno, pues dice la dirigencia lo definirá. Si tú preguntas en qué momento, pues la dirigencia lo definirá. Si tú, o sea, todo está en el aire y esto va generando, pues evidentemente, mucha incertidumbre y mucha inequidad en la competencia. Después de esta reunión, pues los tiempos se aceleraron y el primero que movió sus fichas de manera importante, que seguramente lo comentaste aquí en el espacio la semana pasada, fue el canciller, que no solo anunció su petición de que todos los aspirantes renuncien a los cargos, es decir, él está pidiendo separarse del cargo de canciller, pero que se separen también la jefa de gobierno, Ricardo Monreal del Senado y Adán Augusto López, la secretaria de Gobernación, para que no se utilicen recursos públicos y tengan una pista pues de mayor equidad, de mayor igualdad para competir. A lo que nadie ha dicho, esta boca es mía, ¿no? Todo el mundo se ha hecho de oídos sordos frente al llamado del canciller, pero lo que hace el canciller es que le solicita a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Marta Delgado, que presente su renuncia para irse a liderar o coordinar su campaña. Marta Delgado, que por lo demás ha sido una funcionaria muy eficiente, ella fue secretaria de Medio Ambiente con Ebrard aquí en la Ciudad de México, antes había sido diputada local en la Ciudad de México, ahora como subsecretaria de Asuntos Multilaterales, le tocó todo lo relacionado con los derechos humanos, pero también estuvo muy involucrada en toda la emergencia por COVID-19. Ella fue quien estuvo al frente de las negociaciones, por ejemplo, de las vacunas para esta enfermedad, o cuando hubo necesidad de traer mascarillas, cubrebocas, demás, pues Marta Delgado fue quien estuvo ahí. Y con esto Marcelo Ebrard manda la señal de que ya hay que separarse de los cargos, es decir, es una pieza muy importante de la Cancillería que se separa del cargo. No es casualidad que haya sido una mujer y no un subsecretario como Maximiliano Reyes de América Latina. También manda una mujer por delante para también tener más pues espacios en temas de género y competirle también esos espacios a la propia jefa de gobierno. Pero Marcelo Ebrard empieza ya claramente a acelerar el paso para buscar la candidatura, que ahora que Mario Delgado ha dicho que presentará la convocatoria a mediados de junio, pues estás hablando ya, estimado Eduardo, de prácticamente un mes.
Y lo que ha dicho Mario Delgado es que la encuesta será septiembre, la primera encuesta donde sacarán 2 o 3 finalistas que irían a una segunda encuesta en noviembre. Entonces Marcelo Ebrard pues ya está claramente presionando para que pueda resolverse este asunto interno y pues manifestando su inconformidad con cómo se está llevando el proceso interno. Ayer vi varios espacios de debates donde estuvieron representantes de los precandidatos y se nota claramente cómo el equipo de Marcelo Ebrard ya está empujando para que haya definiciones lo más rápido posible. Por el lado del secretario de Gobernación, lo que hemos visto estos días es que aumentó el gasto. O sea, realmente hay una promoción enorme de Adán Augusto López en todo el país. Yo en los últimos días estuve en el estado de Yucatán, estuve en el estado de Morelos, estuve aquí en Ciudad de México. Se nota el esfuerzo que está haciendo su equipo por posicionar al secretario de Gobernación, lo mismo en redes sociales. Y hay que decir que también la coyuntura le ha favorecido. O sea, el hecho de que el presidente no haya estado en las mañaneras, por ejemplo, por el tema del COVID-19, pues le dio un espacio importante al secretario de Gobernación. Si lo aprovechó o no, pues eso lo estaremos viendo en las siguientes mediciones. Ricardo Monreal, por el otro lado, pues aprovechó este reencuentro con el presidente. Seguro viste esta declaración que dio el fin Sí, de hombre. semana, que dijo que nunca va a Bueno, traicionar al presidente López Obrador, con lo cual, pues me parece que a los que realmente molestó fue a la oposición, que sí. durante todos estos años pues mantuvieron puentes de diálogo con él y ahora les dejó claro que solo fueron utilizados, ¿no? Durante todos estos años en diversas negociaciones. Y finalmente la jefa de gobierno que volvió a sus giras hace unos días, inclusive fue a Denver hace 2 semanas, ha estado en esta lógica y que las encuestas hoy la siguen poniendo como el primer lugar, las encuestas digamos más serias, más robustas. La de hoy del Financiero es brutalmente contundente, ¿no? De cómo ha crecido el posicionamiento de la jefa de gobierno y en la primera plana del Financiero para quien la quiera revisar. De manera que, pues creo que Morena está por enfrentar su mayor reto, que es su proceso interno, y serán pocas semanas para poder conocer esta convocatoria, que dará mucho de qué hablar, porque muchos creen que la convocatoria ya será prácticamente el instrumento con el que ya se confirmará la decisión que parece que ya está tomada en torno a quién será la precandidata, en este caso, que estaría compitiendo por Morena. Por el otro lado, estimado Eduardo, el otro tema clave esta semana tiene que ver con cómo va a aumentar la tensión entre el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente López Obrador, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta semana se tienen que resolver, recordarás tú que la reforma electoral se dio en 2 partes. La primera fue la que se suspendió por un proyecto del ministro Pérez Dayán. Como lo anticipamos, los ministros podrían entrar al fondo antes del 1 de junio. Esto es lo que está pasando esta semana. Ya se circuló el proyecto que presenta el ministro Pérez Dayán y se mantiene en suspender y, digamos, en regresarle al Congreso toda la primera parte de la reforma electoral. Se requieren 8 votos. Ya se sabe que el ministro Saldívar, la ministra Loreto Ortiz, la ministra Esquivel votarán en contra. La pregunta es si acompañarán el proyecto los 8 ministros que han estado en esta lógica. Ayer en redes sociales había muchas dudas sobre el voto de la ministra Ríos Farjat. Me parece que ahí es donde hay que poner la atención en los próximos días, porque con una que no acompañe el proyecto se mantiene vigente la norma y ya no estaría suspendida como se había hecho por el paso que dio el ministro Pérez Dayán hace unos meses. Pero no solo eso es lo que estará presionando o aumentando esta tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, sino que ya se publicaron 13 de las 20 minutos que aprobó el Senado y con eso se abren los plazos para que se puedan impugnar esas reformas. Y la oposición ya está ya está preparando esos documentos y llegarán también las impugnaciones a la Corte, con lo cual pues veremos ahora qué dice la Corte sobre reformas como el INSABI, como la desaparición de financiera rural y otras tantas que se aprobaron en ese viernes negro que ya nos referimos. De manera que me parece que la tensión al interior de Morena y la tensión que se va a vivir entre la Corte y Palacio Nacional serán dos de los temas que tenemos que seguir en los próximos días y que si el auditorio nos lo permite, estimado Eduardo, estaremos comentando con ellos. Sí, bueno, es fundamental ver ahora toda la atención en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y no avanza en lo de la señora Esquivel, ¿verdad? Pues mira, Lo de su tesis. ella pues sigue haciendo toda una serie de recursos, es una materia más administrativa.
y pues ya quedó claro que ella no va a tomar una decisión en lo individual. Entonces esperará que se resuelvan esos temas, pero mientras tanto está ahí y está cumpliendo con su papel de ser una ministra cercana a Palacio Nacional, y que si se sostiene que Loreto Ortiz y Saldívar, el ministro Saldívar, están jugando ese rol también, pues con uno más que se sume, ya no se juntan los 8 votos, que son las 2/3 partes del Pleno que se requieren para poder dar marcha atrás a muchas de estas reformas que han sido muy polémicas. Esto lo sabremos en los próximos días, y muy importante recordar que está la otra parte de la reforma electoral, que es la segunda parte de las reformas, que también están suspendidas, pero que la Corte tendría que entrarle al fondo antes del 1 de junio, porque si no nos vamos con la suspensión hasta el próximo año. Qué barbaridad. Bueno, sí, indudablemente te molestaremos en el transcurso, nuevamente en el transcurso de esta semana. Gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, Shu. Gracias, gracias. Igualmente que tengas una excelente semana. Gracias.